Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Y en esta lección examinaremos pasajes bíblicos que han sido propuestos por algunos como promotores de la inmortalidad del alma o la existencia de un infierno que arde para siempre. Veremos brevemente lo del rico y Lázaro, el ladrón en la cruz, la predicación a los espíritus encarcelados y las almas de los mártires que claman debajo del altar. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía para que juntos abordemos estos importantes temas. Jesús nos dice lo siguiente en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Pedro nos advierte, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pablo agrega, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por esta razón, debemos considerar no solo aquellos pasajes que se pueden explicar fácilmente y que se ajustan a nuestras creencias, sino también debemos ocuparnos de los pasajes que se usan comúnmente para enseñar algo diferente a lo que creemos. Y para ello debemos seguir el ejemplo inspirador de Jesús. Quisiera leer en Deseado toda la gente, aquí para dar comienzo, una cita importantísima. Dice, Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Bueno, hoy estudiaremos algunos pasajes intrigantes que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma. Y estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. Bien, comencemos. Vamos con la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Bueno, en primer lugar, porque es una parábola, nunca sucedió. Y luego porque contradice el resto de la Biblia. Vamos a la Escritura, Lucas 16, 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Bueno, algunos eruditos sugieren que Lucas 16 debe interpretarse literalmente, es decir, como una descripción del estado de los muertos. Pero esta postura llevaría a varias conclusiones no bíblicas y contradeciría muchos de los pasajes que ya hemos visto. En primer lugar, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares. Y también tendríamos que suponer que en el más allá, mientras el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente de alma espiritual con ojos y un dedo, con lengua y hasta que tiene sed. Por eso, si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos podrían seguir de cerca los sufrimientos interminables de sus seres queridos perdidos e incluso dialogar con ellos. Mira, ¿cómo podría una madre ser feliz en el cielo mientras contempla las incesantes agonías de su amado hijo en el infierno?
Y en este contexto sería prácticamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios de que no habría más tristeza, llanto ni dolor. Bueno, debido a estas incoherencias, muchos eruditos bíblicos modernos consideran que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente. George Ladd, si bien no es adventista, claramente parecería que lo fuera cuando dice que esta historia probablemente era una parábola que hizo uso del pensamiento judío contemporáneo y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. La parábola del rico y Lázaro presenta un marcado contraste entre un hombre rico, bien vestido, y un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. El relato enseña que el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura. Y también que el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la otra vida. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué mensaje de las poderosas palabras de Jesús debemos considerar con respecto a la autoridad de la Biblia? ¿Y cómo respondemos a ella? Bueno, mucho podríamos hablar acerca de esto, de rico Lázaro. Pero hay materiales que nos explican más y más en detalle. Vamos a ver brevemente lo del ladrón en la cruz y la expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los pasajes más utilizados para o mejor dicho, tratar de probar la inmortalidad del alma y traer a tantos hacia una creencia que en realidad es un error. Está en San Lucas 23:43. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, casi todas las versiones de la Biblia, hay algunas excepciones, traducen este versículo en forma similar y dan la impresión de que el mismo día que Cristo murió, Cristo y el ladrón estarían juntos en el paraíso. Y esto no debería sorprendernos porque estas traducciones fueron hechas, escucha, por eruditos bíblicos que creen en el dogma de la inmortalidad natural del alma. Mira, cuando la Biblia fue traducida al español en la Edad Media por Casiodoro de Reina, bajo terribles dificultades, porque el acceso a la escritura estaba prohibido y los pocos ejemplares que existían escritos a mano estaban literalmente encadenados a los monasterios. En su caso, el monasterio San Isidoro del Campo, en las afueras de Sevilla, allí él comenzó la traducción y tuvo que huir a Suiza y allí terminó la traducción de la Biblia. Resulta que en esa época, 1400 y algo, la creencia popular, en la Edad Media, era en la inmortalidad del alma. Y al traducir este versículo le agregó una palabra que no aparece, no está en el original, para hacer coincidir la creencia popular de la inmortalidad del alma. Le agregó la palabra ¿qué? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero es esta la mejor traducción del texto? No. Quitémoslo el qué y pongámosle una coma donde corresponde y ahora se lee diferente, de acuerdo exactamente al original. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Hoy mientras sufres. Hoy, cuando estás por morir, estarás. ¿Qué tiempo es ese? Futuro, ¿verdad? ¿Y cuál fue la petición del ladrón? Acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Aún el ladrón tenía la teología correcta. Él sabía que la recompensa o el castigo estaba reservada para el futuro, hasta la segunda venida de Cristo. Lo triste es que aún muchos teólogos hoy no tienen la teología correcta. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso o al cielo ese mismo día contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar, que afirman que aún no había subido a la presencia de su Padre. No me toques, aún no he subido a mi Padre. Y este error de que tanto Jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo ese día, también contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de que los llevaría al cielo recién en su segunda venida. En resumen, Jesús estaba prometiendo en ese mismo momento que Él sería salvo y que la recompensa vendría en el futuro. Bueno, Pablo usa una expresión aquí que a veces confunde a algunos, partir y estar con Cristo. ¿Cuándo esperaba Pablo partir y estar con Cristo? Filipenses capítulo 1, versículos 21 y vamos a ver 1 Tesalonicenses 4 también. Porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Lo que impulsó, amados, al apóstol Pablo fue la pasión de vivir en Cristo ahora y con Cristo después de su segunda venida. Para el apóstol ni siquiera la muerte podía poner fin a la seguridad de pertenecer a su Salvador y Señor. Como dijo en la epístola a los Romanos, dice, ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y con esta certeza en mente, Pablo habló de los creyentes que ya habían muerto como los que durmieron en Jesús y que resucitarían en la segunda venida de Cristo para recibir la vida eterna. Y cuando Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo, insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente. No, en absoluto. Él esperaba estar con Cristo en su segundo regreso. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo, sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que puede transcurrir entre esos dos sucesos. Y el versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir, pues él mismo afirma que no recibiría su recompensa ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. En resumen, Pablo está diciendo que después de partir, o sea, morir, lo próximo que Pablo sabría es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos y así estar siempre con el Señor. Los autores bíblicos en ocasiones se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Pero ¿por qué Pablo prefería morir antes que vivir? Porque entonces finalmente podría descansar de todos sus problemas sin necesidad de sufrir más dolor de cuerpo. Y lo haría con la plena certeza de que recibiría la corona de justicia en la segunda venida, no antes. Aunque desde luego Pablo no quería morir, sabía que lo que ocurriría al momento de morir. Él no quería, pero sabía lo que iba a ocurrir. Especialmente en tiempos difíciles, pregunto, ¿qué no ha pensado en lo lindo que sería cerrar los ojos al morir y acto seguido estar con Cristo? ¿Te has puesto a pensar en esto? Este pensamiento, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Pablo expresó en Filipenses? Bueno, hay otro versículo que leemos y que algunos sacan del contexto y lo interpretan confusamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos.
Sin embargo, esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable, amigo y amiga, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidad de salvación? Bueno, paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? Pregunto, ¿no había otros perdidos que harían el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Y mientras que a los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes en otro tiempo, la Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice la Biblia, sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar, amados, que en 1 Pedro 3 los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. Este término griego neuma se utiliza en este texto, o sea, espíritu, en otras partes del Nuevo Testamento y en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Y la predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos, para sacarlos del desencarcelamiento, de esa cárcel del pecado. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos, por supuesto que no. Pero vamos brevemente a otro versículo. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Bueno, la apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Dice que las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Y la referencia de sangre, y no el incienso, nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de estos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Pusieron su vida sobre el altar, por decir así. O sea que las almas bajo el altar también son simbólicas. Porque si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo porque todavía están clamando por venganza. Y esto difícilmente suena como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable. ¿Pero tu muerte también? Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Mira lo que dice el comentario bíblico sobre este tema. Dice: allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características animales. Tampoco allí hay almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. George Ladd, como mencionamos, un autor no adventista, escribió: en el caso de Apocalipsis 6, 9 al 11,
El altar evidentemente es el altar del sacrificio donde se derrama la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. ¿Quién, especialmente aquellos que han sido víctimas de injusticias, no han clamado por justicia que aún no ha llegado? Y clamamos: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a permitir esto? ¿Cuándo vas a hacer justicia? Esto es exactamente el símbolo que aparece así de tantos mártires que murieron a través de los siglos. Es como su sangre, así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra: ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? ¿Por qué debemos confiar por fe en que en última instancia la justicia que tanta falta hace en este mundo llegará finalmente? ¿Qué consuelo te da esta maravillosa promesa? Sí, Jesús va a arreglar las cosas. Él lo prometió y Él siempre dice la verdad. Y ahora, amados, para concluir, un par de citas inspiradas, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Y leo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 204. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de gracia. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo, se amputan la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de prueba complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima infranqueable entre ellos y su Dios. Y ahora en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir por Cristo, quien había sido sacrificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca hubo. Sí, amados, la cosmovisión bíblica de la naturaleza humana, ¿cómo puede ayudarnos a comprender mejor algunos de los pasajes que estudiamos durante esta semana, durante este estudio? Reflexiona sobre el contraste entre la religión no negociable de los mártires cristianos y la religión flexible de nuestra generación posmoderna. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas para no desobedecer a Dios. Y hoy estamos dispuestos aún a cambiar la Biblia para adaptarlo a la generación actual, a esta generación posmoderna. En otras palabras, ¿por qué cosas vale la pena morir? ¿Qué podemos aprender de quienes estuvieron dispuestos a morir por causas que creemos que son falsas? En la parábola del rico y Lázaro, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, muchos creyeron en Él. Sin embargo, muchos que tuvieron las mismas evidencias no creyeron. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán duro puede volverse el corazón humano para con la verdad? Jesús mencionó que en algún momento los muertos vivirán. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 1000 años separan estos dos acontecimientos. Aunque pareciera que sucediera al mismo tiempo, ¿verdad? Pero habla de resurrección de vida y resurrección de condenación. Morir como mártir no es algo que deseamos. Sin embargo, Jesús dijo, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Podríamos estar tan preocupados por perder la vida que olvidamos nuestra misión de contarles a otros acerca de Jesús. Dios nos ayude para que seamos fieles a Él, las buenas y en las malas, sabiendo que pronto Jesús vendrá, terminará el juicio, cada caso estará decidido, y entonces la justicia y el amor se mostrarán y continuarán por la eternidad. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias, porque en tu palabra claramente nos das la forma como interpretar los textos bíblicos. La misma Biblia es su propio intérprete. Gracias porque al repasar estos textos que aparentemente traen alguna confusión, o algunos usan como pretexto para contradecir la Escritura,
y afianzar así sus creencias populares, tradiciones y no lo que tú dices en tu palabra, te agradecemos porque la Biblia se explica a sí misma. Y en estos 1600 versículos todos coinciden y armonizan de que los muertos nada saben. Vendrá la recompensa o el castigo en el futuro. Y eso es lo que estamos decidiendo hoy en esta vida. Ayúdanos a serte fieles para recibir la herencia inmortal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero allí no termina la historia. Jesús murió y resucitó. La tumba está vacía, lo cual es una garantía que si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Las cosas van a terminar bien en este viaje de la vida. Si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, Dios te bendiga. Maranatha.